Good morning. Buenos días. Always good to be with the brethren here in this house. Siempre es bueno estar con los hermanos aquí en esta casa. And my dear brother, Mi querido hermano, please express to Pastor Ronaldo por favor, dile al pastor Reinaldo that I really missed him being with us today. que verdaderamente lo extrañé hoy aquí con nosotros. Amén. You know, being a pastor sometimes, Algunas veces ser pastor, you find people falling asleep. tú vas a ver que hay gente que se te va a quedar dormida. And, right, you see everything from up here. Porque desde aquí el pastor lo ve todo. So you see people sleeping, Y ves que algunos se duermen, struggling to stay awake, otros luchando ahí para mantenerse despiertos, looking at their phones. otros mirando su teléfono. And so that's one good thing about having pastors' meetings. Y por eso es una buena razón de tener reuniones de pastores. Because you're sitting where they sit. Porque ahora tú estás sentado donde ellos se sientan. And you'll find Y tú te vas a dar cuenta sometimes it's not easy to stay awake. que algunas veces estando allá no es fácil mantenerse despierto. So perhaps you have a little more mercy on your congregation. Y con esto tal vez vas a tener un poquito más de misericordia con tu congregación. So that's one lesson that we can learn from pastors' conferences. Y es una de las lecciones que podemos aprender de las conferencias pastorales, To be more merciful. de ser más misericordiosos. We're going to look at something from Mark's Gospel this morning. Vamos a ver algo del Evangelio de Marcos en esta mañana. The Gospel of Mark is unique. El Evangelio de Marcos es peculiar. It's the shortest of the Gospels. Es el más corto de los evangelios. It's probably the earliest of the Gospels. Probablemente fue el primer evangelio escrito. And each of the Gospels has a message. Y cada uno de los evangelios tiene su propio mensaje. And the message of Mark is the servant. Y el mensaje del evangelio de Marcos acerca de Jesucristo es el siervo. And in the book of Isaiah, Y en el libro de Isaías there are 4 sections hay 4 secciones, that are called the Songs of the Servant. las cuales son llamadas los salmos del siervo. And the first and the fourth Y el primero y el cuarto start like this. comienzan así. Behold my servant. He aquí mi siervo. This is God speaking. Este es Dios hablando. In fact, we could say that it's not only the song of the servant, Inclusive nosotros podemos decir que no son los salmos del siervo, but it's God's song about his servant. sino que son los salmos de Dios acerca de su siervo. So he's inviting us Así que Él nos está invitando to behold his servant. para poner nuestra mirada en su siervo. And Paul tells us Y Pablo nos dice that if we behold que si nosotros mantenemos nuestra mirada the glory of God that is shining in the face of Jesus Christ, en la gloria de Dios que se refleja a través del rostro de Jesucristo, we're changed vamos a ser into that same image. transformados a esa misma imagen. And so God is telling us Así que Dios nos está diciendo to behold his servant. que observemos a su siervo.
Another thing that's unusual about this book Otra cosa que es inusual acerca de este libro is that there is not a lot of detail in the teaching that Jesus gave. es que no vamos a encontrar muchos detalles en las enseñanzas en los días de Jesús. It's not a book that's full of his parables. No es un libro que está lleno de sus There's parábolas, a few, solamente hay unas cuantas, but nowhere near how many Matthew and Mark have. pero nada cercano a las que contienen Mateo y Lucas. But throughout Mark's gospel, Pero a través del Evangelio de Marcos, Mark tells us Marcos nos dice he preached, que él predicó, he was teaching. que él enseñó. He never goes into detail, Él nunca entró en los detalles, but he keeps repeating that throughout the book. pero a través del libro él continuó repitiendo esto. And so, in order to understand what he was teaching and preaching, Y para poder entender lo que él enseñaba y predicaba, where it seems to be silent, donde en el libro se ve silencio, you find it in chapter 1, usted lo va a encontrar en el capítulo 1, in verses 14 and 15. en el versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dicen así en el nombre de Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. This is his message. Este era su mensaje. So when Mark is silent Así que cuando Marcos se queda en and silencio he just says he was teaching, y solamente dice que Jesús he enseñaba was preaching, y que él predicaba, this is what he was saying. bueno, esto es lo que Marco quería decir. He wants you to remember this. Cuando él escribió que Jesús enseñaba y predicaba, él quería que recordásemos esto. Okay, let's get on with this story. Ahora vamos a pasar a una de las historias de ahí, Marco. This is the story of a Sabbath day in Capernaum. Este pasaje que vamos a leer tiene que ver con el día de reposo en Capernaum. This is how Mark introduces us to the Lord's servant. Así es que Marco nos presenta a nosotros al siervo del Señor. He had delivered a demoniac in the morning. En la mañana él había liberado a un endemoniado. He had healed Peter's mother-in-law in the En afternoon. la tarde había sanado a la suegra de Pedro. And here in the evening, Y aquí en la tarde, verse 32. Yes. ahí en el capítulo 1, en el versículo 32, Through 39. nos dice hasta el versículo 39 lo siguiente: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. This was
quite an evening. Fue en una noche. Healings, Sanidades, deliverances, liberaciones, miracles, milagros, crowds multitudes coming to Jesus. venían a Jesús. And at this point, Y en este momento, he only has 4 disciples. en este preciso momento, él solo tenía 4 discípulos: Peter and Andrew, Pedro y Andrés, and James and John. y a Jacobo y Juan. And imagine what's going on in these 4 disciples. Y yo quiero que ustedes se imaginen un poco qué pasaba en la mente de estos 4 discípulos When they have seen cuando ellos vieron the crowds, las multitudes, the power. el poder. Imagine how that's impacting them. Imagínense cómo eso los impactó. Well, Jesus knew how it was impacting them. Ahora Jesús sabía cómo eso los iba a impactar. We get excited about the crowds, Nosotros podemos emocionarnos acerca de las multitudes, and the crowds play an important part in Mark's gospel. y las multitudes cumplen un rol importante en el Evangelio de Marcos. And the crowds are great, Y las multitudes son they're grandiosas, large, largas, they're healed, sanas, they're delivered. fueron liberadas. But you know what never happens with the crowds? Pero ustedes saben lo que nunca sucedió con las multitudes. They don't hear the message. Ellos no escucharon el mensaje. The crowds never repent. Las multitudes nunca se arrepintieron. Imagine that. Imagínense esto. So crowds can be deceiving. Así que las multitudes pueden ser engañosas. They can deceive us. Las multitudes nos pueden engañar a nosotros. So the scripture tells us Entonces las escrituras nos dicen that Jesus gets up in the middle of the night, que Jesús se levantó a medianoche, probably between 3 and 6 a.m. tal vez entre 3 y 6 de la mañana. And this is the first of 3 times Y esta es la primera de 3 veces that Mark tells us that Jesus prays. que Marco nos dice que Jesús oró. And it's always at night, Y siempre fue en la noche and it's always in a place by himself. y siempre en un lugar a solas. The next time will be in Mark 6:46. La siguiente vez que Marco nos habla de Jesús orando fue en Marcos 3:46 And the last one is in Mark 14:32. y la última en Marcos 14:42. And each time Y cada vez that Mark shows Jesus praying, que Marcos nos muestra a Jesús orando, it's at a crisis. fue en crisis. A crisis where there is something that is trying to divert him from the will of his Father. En crisis me refiero a algo que quiso apartarlo del propósito del Padre. The second time is after the feeding of the multitude. La segunda vez fue después de la alimentación a la multitud. And John's version of that Y en la versión de Juan acerca de esto, tells us that they wanted to make him king. nos dice que la multitud querían hacerlo rey. So
He leaves them. Entonces él inmediatamente se fue. Oftentimes, De vez en cuando we think it's important to pray nosotros pensamos que es importante orar before God uses us. antes que Dios nos use. But Jesus is praying after. Pero Jesús lo vemos orando después. We are vulnerable. Nosotros somos vulnerables. After God uses you Después de que Dios te usa in whatever capacity, en cualquier capacidad, that's the time you need to get alone. ese es el momento en que tú tienes que separarte a solas To remind yourself, para recordarte a ti mismo, because the crowds can influence your heart. porque las multitudes pueden influenciar tu corazón And you can start to think you're something. y tú empezar a pensar que tú eres alguien, You can start to think you're something special. empezar a pensar que tú eres alguien especial. That's the time you need to pray. En ese momento es que tú tienes que meterte en To remind yourself oración para recordarte a ti mismo that you are totally dependent upon Him. que tú totalmente dependes de Él. Psalm 5, verse 3. Yes. Salmo número 5, versículo 3. 3. Salmo número 5, versículo 3. Yes. Sí. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. This is what Jesus is doing. Esto es lo que Jesús estaba haciendo. Psalm 88. Salmo número 88, 13. versículo 13. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. And this one really defines who He is. Y este que vamos a leer verdaderamente define quién es Él. It's one of the servant songs. Uno de los salmos del siervo, Isaiah 50, Isaías 50. verse 4. Isaías 50, versículo 4, dice de la siguiente manera: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. The place of prayer El lugar de oración is the place where our ear is open. es el lugar donde nuestros oídos es abierto, Where we receive instruction. donde recibimos instrucciones, Where we receive revelation. donde recibimos revelaciones, Where we receive understanding donde of His will. recibimos entendimiento de su voluntad, Amén. Where we're not hearing the voice of men. donde no oímos la voz del hombre, We're hearing His voice. sino que oímos su voz. So Jesus gets up early. Así que Jesús se levantó temprano And He departs. y se apartó. What's He departing from? ¿De qué él se estaba apartando? ¿De qué? He's departing Él se estaba apartando from a mindset
de una mentalidad that is starting to grow. que comenzó a crecer. He's departing from the crowds. Él se estaba apartando de las multitudes. Never depart from the crowds. ¿Qué evangelista le gustaría apartarse de la multitud? Do you know of any? ¿Conocen ustedes alguno No. que le huya a las multitudes? No. The evangelist, Los evangelistas, the healer, los sanadores, the man of power. el hombre de poder. He needs the crowd. Él necesita las multitudes. Right? ¿Cierto? Yeah. Sí. He needs them. Él los necesita. Jesus departs. Pero Jesús se apartó. He removes himself from that environment. Él mismo se removió de ese entorno. He removes himself from that influence Él mismo se removió de esa influencia to get alone para estar a with solas Father. con su papá. He's not like any other servant, is he? Él no es como cualquier otro siervo, ¿cierto? So Jesus is off praying. Así que Jesús estaba orando. Simon gets up, Simón se levantó, puts the coffee on, puso el café, starts making the eggs, comenzó a preparar los huevos. arepas. He's waking everybody up. Y empezó a despertarlos a todos. We have to eat a good breakfast. Tenemos que comer un buen desayuno, It's going to be a busy day today. porque hoy va a ser un día bien ocupado. He goes to Jesus' room. Y cuando él fue al cuarto de Jesús, Hello, hola, morning. buenos días, No answer. no recibió respuesta. Opens the door. Abrió la puerta, It's gone. se había ido. Imagine the panic. Imagínense el pánico. Where is he? ¿Dónde está? This reminds me of the story when Jesus was 12 years old. Esto me hace acordar del momento cuando Jesús tenía 12 años de edad And he stays behind in the temple. y él se quedó en el templo And his parents realize that he's not with them. y sus padres se dieron cuenta que él no venía con ellos. And imagine the panic, E imagínense en el pánico, those of you that are parents. ustedes que son papás, And if you've ever lost a y child, si alguna vez se te ha volatado tu hijo even for a few minutes, por unos minutos, aunque sea, the panic that sets in. el pánico se entra. They find him in the temple Y lo encontraron en el templo, because he must be about his father's. porque era necesario que él estuviera en los negocios de su padre. This is the first time Esta es la primera vez that Peter takes the lead. que Pedro tomó la iniciativa It's not going to be the last time. y no iba a ser la última. It's not going to be the last time that Peter says things No iba a ser la última vez que Pedro dijese cosas that he regrets saying later. que después tuvo que arrepentirse. So, Jesus has gone to the place of prayer. Así que Jesús se había ido al lugar de oración, He's departed. se había apartado. These are his disciples. Estos eran sus discípulos.
He's hoping Él esperaba that they will follow him there. que ellos lo siguieran a él, a ese lugar. That's what he's hoping. Eso era lo que él esperaba. They get there, Y ellos llegaron a ese lugar and they say something to him. y ellos le dijeron algo a él. And the way that it's worded in the Greek, Y de la manera que está escrita esta palabra en el griego, it's a small rebuke. fue una pequeña reprensión. What are you doing here? Ellos, de una manera sencilla, pero reprendieron a Jesús diciéndole, ¿qué haces tú aquí? Everybody's looking for you. Todos te están buscando. Do you see what they're thinking about? ¿Ustedes ven en lo que ellos estaban pensando? They're thinking about the crowds. Ellos estaban pensando en las multitudes. What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? There's revival. Hay un avivamiento allá afuera. This is the time where your power is being released. Este es el tiempo en que tu poder debe ser soltado. The people want more. La gente quiere más. At this point, En este momento, the disciples, what they're after lo que los discípulos estaban en busca is power era de poder and the multitudes. y las multitudes. Success Éxito, is very intoxicating. el éxito puede ser muy intoxicante. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Tóxico. El éxito puede ser muy tóxico. Gracias. It's dangerous. Es peligroso. It's dangerous and it's easy for ministry to only focus on that. Es peligroso y es fácil llevar a los ministros que solamente se enfoquen en eso, las multitudes And power. y el poder. My dear friends showed me a video clip this morning Mi querido amigo me mostró un video en esta mañana of a meeting that happened in your country. acerca de un congreso o una reunión que se llevó a cabo en su país. And it was a man Y era de un hombre who had a blanket over his shoulder. que tenía una cobija sobre su hombro. And he was inviting the pastors. Y él estaba invitando a los pastores If you want the power of Elijah, que si ustedes quieren el poder de Elías, come and touch this. vengan y toquen esto que tengo aquí en mi hombro. Imagine. Imagínense. And there were pastors Y ahí habían pastores that were willing to do it. que estaban dispuestos a hacerlo. And then we wonder Y luego nos preguntamos why the church is in the shape it's in. por qué la iglesia está como está. When its leaders Cuando sus líderes are pursuing están en busca de poder, fame fama and numbers. y números.
You ever seen little birds ¿Ustedes han visto los pajaritos in the nest? en el nido? And they wait, right? They wait for food. Y ellos esperan que la comida les llegue. And how do they sit there? ¿Y cómo ellos se sientan en el nido? Así. Right? ¿Cierto? They don't care what's dropped in their mouth. Ellos no les importa qué es lo que va a entrar en sus picos. It's sad, Es triste, but that's often how God's people are as well. pero a veces el pueblo de Dios se comporta de igual manera. Worse, Y es aún peor when the ministry acts that way. cuando los ministros actúan de esta manera. Something's happening in these disciples. Algo estaba sucediendo en sus discípulos. What are you doing here? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Nobody leaves a revival. Nadie dirige un avivamiento. The people are waiting. La gente está esperando, nadie los está dirigiendo. We've already rented the stadium. Ya alquilamos el estadio. Where are you? ¿Dónde estás? The disciple Los discípulos does not tell the master what he should do. no le dijeron al maestro qué es lo que él tenía que hacer. That's not the position of the disciple. Esa no es la posición de un discípulo. He cannot order the master. Los discípulos no pueden darle orden al maestro. You have to come with us. Tú tienes que venir con nosotros. We've got big plans. Tenemos grandes planes. You've got to come with us. Tú tienes que venir con nosotros. You've got to be a part of what we're doing. Tú tienes que ser parte de lo que nosotros estamos haciendo. We talk to the Lord that way. Nosotros le hablamos al Señor de esa manera. That's not the position of the disciple. Y esa no es la posición de un discípulo. The disciple doesn't lead the master. Los discípulos no guían al maestro. The disciple follows. Los discípulos siguen. But too often, Pero muy a menudo his servants sus siervos reverse the role. reversan la regla. This is what we're doing. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Come along, Jesus. Únete, Jesús. Because we need your power. Porque nosotros necesitamos tu poder. Come with us, Jesus. Ven con nosotros, Jesús. Because we need the crowd. Porque nosotros necesitamos las multitudes. Jesus never had an agenda. Jesús nunca tuvo una agenda. He had no desire Él no tenía ningún deseo to be a professional de ser un profesional healer. o un sanador profesional. He had no desire Él no tenía ningún deseo to be a professional evangelist. de ser un evangelista profesional. That was not his agenda. Esa no era su agenda. He had no agenda. Él no tenía ninguna agenda. That's why
Por eso es que he could leave the multitude. él sin problema podía dejar las multitudes, Because he had no agenda. porque él no tenía ninguna agenda. His agenda Su agenda was the will of his Father. era la voluntad de su padre. It is so easy Es tan fácil to be motivated by popularity. de ser motivados por la popularidad. It is addicting. Eso es adictivo. You know, we say, when I was saved, Nosotros decimos, cuando yo fui salvo, the Lord delivered me from addictions. el Señor me liberó de toda adicción. Praise God. Alabado sea el Señor. I was addicted to drugs, Yo era adicto a las I was drogas, addicted to alcohol, era adicto al alcohol, gambling, a los juegos, women. mujeres. Thank God, Gracias a Dios, He delivered me from addiction. Él me liberó de toda adicción. Only Solo to become addicted to fame and popularity. para convertirnos en adictos de la fama y de la popularidad. But who wants to be delivered from that? Pero ¿quién quiere ser liberado de esa adicción? Huh? ¿Ah? Where's the prayer line for that kind of addiction? ¿Dónde está la fila de oración para ser liberado de la adicción a la popularidad y a la fama? Tonight we're going to pray. En esta noche vamos a orar. God's going to free His people tonight. Dios va a liberar a su pueblo en esta noche. Break every chain Va tonight. a quebrantar toda cadena en esta He's noche. going to free you from addiction. Él te va a hacer libre de la adicción. Addiction from fame. De la adicción por la fama. Addiction from De popularity. la adicción por la popularidad. Addiction Y de la adicción of the power of God. por el poder de Dios. Addiction of the crowds. Adicción por las multitudes. Imagine in a leadership meeting. Imagínense en una reunión de líderes que esa fuese la oración. How big would the line be? ¿Qué tan larga sería la fila de los que vinieran a recibir esa oración? Oh, we're funny people, aren't we? Nosotros somos un pueblo gracioso, ¿cierto? We claim we're free, Nosotros clamamos que somos libres, but the way we conduct ourselves in ministry proves we are not free. pero de la manera que nosotros nos conducimos en el ministerio, prueban que no somos libres. Jesus hears them. Jesús los escuchó And listen to what he says. y escuchen lo que les dijo. Oh, yes. Oh, sí. Oh, I'm sorry the time got away from me. Oh, lo siento, el tiempo se me fue. We better get to the meeting. Debemos de regresar a la reunión. Oh, I'm ready. Bring the Estoy crowd. listo. Traigan las Bring the multitudes. sick. I'm Traigan a los ready. enfermos. Estoy listo. And what does he say? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Let's go. Vámonos. He invites his disciples Él invitó a sus discípulos to leave. a que se fueran. Unheard of. Unheard of. We would never hear of something like Algo
que no se escucha. Algo que nosotros nunca lo hemos escuchado en nuestros líderes hoy. We've got a revival all set up. Tenemos un avivamiento ya preparado. The stadium is rented for a whole week. El estadio está rentado por toda una semana. People are coming from all over the nation. La gente viene de toda la nación And people are coming from other nations. y también vienen de otras naciones. And after the first night, Y después de la primera noche, they leave. se fueron. Imagínense. Imagine if any ministry would even think of that. Imagínense si habrá hoy un ministro que siquiera se le venga eso a la mente. We have to keep this going. Nosotros lo que debemos de hacer es mantener que esto continúe. We can't stop this now. No podemos detener esto ahora. You know how much money's coming in? ¿Ustedes saben cuánto dinero va a entrar? Another addiction. Otra adicción. Vámonos. He's trying to break that kind of thinking. Con eso, lo que él estaba haciendo con sus discípulos es tratando de quebrantarles ese tipo de pensamiento. My kingdom doesn't operate like this. Mi reino no opera así. My kingdom Mi reino is not motivated no se motiva by what the people want. por lo que la gente quiere. I'm leaving, Yo me voy, but I'm inviting you pero los invito a ustedes to come with me. a que vengan conmigo, Because I have to go preach. porque yo tengo que ir a predicar. What's he preaching? ¿Y qué era lo que él predicaba? The time is fulfilled. El tiempo ha llegado, The kingdom of God is at hand. el reino de Dios está cerca. Repent and Arrepentíos believe the gospel. y creed el evangelio. It's so easy Es tan fácil to forget olvidarnos we have a message. que tenemos un mensaje. It's easy to forget that Es fácil de olvidarnos de esto in the midst of the crowds, en medio de las multitudes, in the midst of miracles. en medio de los milagros. It's easy for something else to come in Es fácil de que algo más entre and to try to pull us away from God's purpose. y trate de apartarnos del propósito de Dios. May God help us. Que Dios nos ayude. May God raise up Que Dios levante servants, siervos, true servants, verdaderos siervos in this city, en esta ciudad, in this valley, en este valle, in this nation. en esta nación. Servants Siervos that will not be motivated que no sean movidos by the crowds, por las multitudes, that will not be addicted Que to no- God's power, que no sean adictos al poder de Dios, but will be willing, sino que estén dispuestos, like Jesus, como Jesús, pull away de apartarse to hear what God is saying. para escuchar lo que Dios está diciendo. That's what we need, isn't it? Eso es lo que necesitamos, ¿cierto?
Amen. Disciples Discípulos that follow, que sigan, not disciples no discípulos that try to direct. que traten de dirigir. Amen. Amén. Thank you. Gracias, Señor. Lord, we thank you Señor, te damos gracias that you invite us que tú nos invitaste to behold your servant. para observar a tu siervo. Forgive us. Perdónanos. Forgive us for looking at other servants Señor, perdónanos por poner nuestra mirada en otros siervos. Forgive us Perdónanos for trying to pattern ourselves after those servants that are popular. Perdónanos por tratar de ser como aquellos siervos que son populares. Forgive us. Perdónanos. Help us today Ayúdanos hoy to lift our eyes a levantar nuestros ojos on your servant sobre tu siervo, so that we para que nosotros might be true seamos verdaderos and faithful servants. y fieles siervos. Lord, break this kind of thinking. Señor, quebranta este tipo de pensamiento. Deliver your servants Libera tus siervos from this kind of thinking. de este tipo de pensamientos. It's a work Es un trabajo, that only you can do. es una obra que solo tú lo puedes hacer. Because the human heart Porque el corazón humano will always move towards the big, siempre se moverá hacia lo grande, the popular, lo popular the signs and wonders. y por las señales y milagros. That's where we will always go. Eso es lo que nosotros siempre buscamos. Raise up, O God, Levanta, oh Dios, servants siervos that will depart que se aparten to be with you. para estar contigo. Grant it, O God, Danos, oh Dios,